Bueno, muy bien, tal como habíamos anunciado en el principio del programa, se une a nuestra mesa Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, buenas noches. Buenas noches. Hablábamos de Londres, pero hay que hablar de Argentina también, ¿no? Y voy a cederle la palabra a Mariano Causino, que fue embajador de Argentina, Costa Rica e Israel, sobre esta reunión de la CELAC. Parecía que la izquierda la tenía controlada completamente, pero yo creo que se salieron del guión algunos presidentes, ¿no? ¿Qué has visto? Bueno, en primer lugar, hubo un gran triunfo de la democracia argentina y de la democracia de la región, que fue haber logrado impedir que llegara Nicolás Maduro, el dictador venezolano, a Buenos Aires. Lamentablemente sí asistió el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, que está en Buenos Aires o estaba hasta hace pocas horas. El presidente de Nicaragua, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, él solo optó por no viajar. Yo creo que presuntamente habrá tenido algún temor de desplazarse hasta allí. Lo cual demuestra que luchando en países donde todavía la democracia funciona, se pueden lograr estas cosas. Ahora la CELAC, vamos un paso para atrás. La CELAC fue creada en el apogeo del Foro de San Pablo hace más de 10 años, cuando controlaban una cantidad importante de países, para debilitar al sistema interamericano. Fue creada para debilitar a la OEA, para perjudicar a todas las iniciativas de protección de los derechos humanos y la democracia, y para excluir a los Estados Unidos y a Canadá. En ese marco es que fue creada la CELAC, y en ese marco es que el gobierno argentino, el presidente Fernández, buscó ser titular de la CELAC. ¿Para qué? Para precisamente brindar desde la CELAC una protección a las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y no decir nada de lo que está ocurriendo en Bolivia, que es otro país que está al borde de convertirse en una dictadura. Bueno, el presidente Fernando se confundió, creyó que estaba también en la cumbre de las Américas. Vamos a verlo, adelante. Ahora debo dar un golpe con este martillo y dar por inaugurada la sesión, con lo cual dejo así inaugurada la cumbre de las Américas. De la CELAC, perdón, de la CELAC. Cualquiera se equivoca, pero hay algo freudiano. Este señor tiene algo, bueno, hay una vis cómica que él no conoce, ¿no? Bueno, sí, si no fuera trágico sería gracioso. Sí. Hay una interpretación posible psicológica. El presidente Kirchner, a quien él admira tanto, Néstor Kirchner, fallecido, presidió una cumbre de las Américas, ustedes recordarán, en el año 2005, cuando se aprovechó para crear una contracumbre e insultar al presidente de los Estados Unidos. Usted estaba ahí. Sí. Así que es probable que él esté con ese recuerdo, porque él tiene una permanente proyección, ¿no?, hacia Kirchner, a quien recuerdan como una gran etapa, cuando la realidad es que Néstor Kirchner, fue el creador de este sistema horrible que va a cumplir 20 años en la Argentina. ¿Es verdad que armaron un circo con las contracumbres que ahora no, me imagino que no, porque esta cumbre debe ser sí, poco tocada, ¿no? Tú has estado en muchas cumbres. Ninguna de la CELAC. A contracorriente. En una cumbre, mira, estábamos hablando de anécdotas, las credenciales de Rosa María me las encontré en un sobre amarillo que me llevé, que era de Granma, ¿no? Y entonces estaban allí, la de Didier, es una cosa tremenda, ¿no? Hay un poco de circo en todo esto, ¿no? Es sobre todo un circo, y es sobre todo un circo en varias dimensiones, ¿no? La primera bien la describía Mariano. Esto está montado desde el principio para contrarrestar el sistema interamericano, que sí tiene elementos accionables, o sea, que sí tiene mecanismos que se pueden utilizar para de hecho sancionar a los dictadores en la región, para de hecho sancionar a aquellos que ponen en riesgo la seguridad nacional de otros estados, como es el caso de la dictadura cubana, tratando de opacar y de disminuir ese foro que es la OEA. Es que se inventaron la CELAC en el año 2010. Pero además es un circo cuando sirve de validación a tiranos como Díaz-Canel, de la mano ahora de Fernández, en otro momento de AMLO, en México, y escuchamos este tipo de discursos, sobre todo del presidente de Argentina en este momento, que bien podrían haber estado firmados hace 40 años por Fidel Castro, o el discurso que se tiró Díaz-Canel, por supuesto, dedicándole el mayor tiempo posible
al embargo y a atacar la OEA. Que hubo algunos presidentes que se distanciaron un poquito de esto, por supuesto. El presidente Lacalle siempre muy moral y muy firme, prácticamente en soledad en ese foro. Vamos a escuchar al presidente de Uruguay precisamente sobre la dictadura. Adelante. La declaración de 100 puntos que vamos a suscribir viene en el arranque de esta declaración, en el punto 3 y 4, se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado de las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y las instituciones según el perfil ideológico. Dice que él está un poco en solitario ahí, ¿no? Bueno, Paraguay, hay que escuchar que se dijo desde el Ecuador. Yo escuchaba a Lacalle con esta tan clara advertencia de no tengamos una visión hemipléjica, y me parecía que estaba oyendo a mi padre hablando de la hemiplegia moral de América Latina a la hora de, por ejemplo, condenar al castrismo y ahora mismo también a Díaz-Canel. Sí hay que decir que en Argentina la sociedad civil, algunos partidos políticos, los cubanos en Argentina se han movilizado. Teníamos imágenes precisamente de miembros de Cuba Decide que se manifestaron ayer, se volvieron a manifestar hoy. Hay una presencia, ¿no? Y se ve que hay un trabajo, porque tiene que haber un trabajo detrás, porque en el mundo de un exiliado hay que vivir, hay que cumplir con los deberes de la vida, y no siempre se puede ir a una manifestación. No sé si teníamos por ahí la imagen, pero a ver, esto es frente al Hotel Sheraton. Me parece loable, ¿no? Por supuesto, y ahí hay exiliados cubanos, pero también hay argentinos solidarios, pero también hay sociedad civil, pero también hay partidos políticos, plantándole cara al castrismo, que no solamente es una tragedia para el pueblo cubano, es una tragedia para el hemisferio. Y si en esta cumbre estaban hablando de migración, que por cierto, la tocaron con pinzas, como se toca todo en un circo, bueno, pues habría que estar hablando de los 267.000 cubanos que han entrado por la frontera sur en el último año, o los 2 millones de venezolanos en los últimos 2 años. Habría que estar hablando de la crisis generada entre Daniel Ortega y Díaz-Canel a partir de noviembre del 2021, del tráfico de personas. Habría que estar hablando del trabajo forzado al que se ven sometidos los médicos cubanos. De nada de esto se está hablando en realidad en la CELAC, ¿no? Oímos a Boric hablar de la larga noche de 17 años de dictadura en Chile. Bueno, los cubanos llevamos 64. Mi papá decía, la noche no va a ser eterna, ¿no? Pero estamos esperando que Boric, que representa en una medida una nueva cara en América Latina, pues se levante también contra las noches oscuras y dictatoriales que hay en la región. Vamos a ver después lo que dijo Boric, pero primero mencionaste Paraguay. Es interesante ver cómo evaluamos lo que dijo el presidente de Paraguay. La democracia como sistema de gobierno, si bien inicia con elecciones libres, periódicas y transparentes, no culmina allí. Las elecciones nos dan legitimidad de origen, pero el verdadero desafío está en ejercer el poder garantizando la pluralidad política, la dignidad humana, la libertad de expresión, el respeto al Estado de Derecho, la separación y la independencia de los poderes. Embajador, usted que conoce bien, ¿hasta dónde todo esto es palabras o representan de verdad unas posiciones de hecho? Bueno, no, yo celebro que el presidente del Paraguay o el presidente del Uruguay hayan tenido esas posiciones, me parece que son correctas, como eran las que tuvo el gobierno, nuestro gobierno, durante la presidencia del presidente Macri, donde siempre se denunciaron estas situaciones. Con respecto al presidente de Chile, creo que fue muy favorable que él haya cuestionado lo que sucede en Venezuela. Por supuesto, no dijo nada de Cuba, lo cual es cuestionable, pero sí hay que reconocer que se refirió a Venezuela.
Lo que es verdaderamente grave es que el presidente argentino, ni bien comenzó la cumbre, su discurso inicial, él dijo que todos los que estaban allí presentes eran gobernantes elegidos por su pueblo, lo cual es una mentira flagrante, como puede ver que ahí estaba el dictador Díaz-Canel, que representa una dictadura de 64 años. Con Díaz-Canel ahí, con el máximo representante del castrochavismo presente, el presidente de Argentina dice que todos han sido elegidos por sus pueblos. Realmente es una cachetada a los derechos humanos de todas las Américas. Más adelante tenemos también esta referencia del presidente de Chile. Vamos a una pausa, les voy a pedir que se queden con nosotros. Y bueno, tenemos ahora, vamos a oírlo ahora mejor, para que quede, que ese es lo que dicen ustedes, ¿no? Él menciona Venezuela, a veces menciona Nicaragua, pero Cuba no existe. Sabemos que los valores de la libertad y el respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. Y en este sentido, reitero, tal como lo han hecho otros, que necesitamos ver a Venezuela de regreso en los foros multilaterales. Manifestamos nuestro apoyo a la tradición pacífica, democrática y decidida por el pueblo de Venezuela, a la crisis política y humanitaria que golpea el país, y expresamos nuestra voluntad para colaborar en el diálogo entre los distintos sectores del país para encontrar una salida que permita la realización de elecciones libres, justas y transparentes con supervisión internacional el año 2024.